lo vemos al zapato, ingresamos a la zapatería y nos probamos. Si nos anda bien, nos gusta el precio, lo compramos y terminamos el algoritmo. Ahora, si no nos anda bien, nos probamos otro. Si nos anda bien, nos gusta y nos parece bien el precio, lo compramos, y si no, sigo buscando. Entonces, eso que acabo de contarles con acciones, con palabras, y la podríamos llevar a un modo gráfico con símbolos, ¿sí? Y luego a eso lo podríamos codificar de alguna forma para, qué sé yo, a través de un programa que pueda hacer alguna secuencia que nosotros necesitemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo comenzamos a hablar con palabras y con algo cotidiano? Como para que ustedes se ubiquen a qué hacemos referencia. Después vamos a ir haciendo cosas más específicas. Por ejemplo, ahora podemos hacer operaciones matemáticas simples. Podemos, qué sé yo, sacar el área de un círculo. Entonces, nosotros para sacar el área de un círculo, y bueno, vamos a necesitar que alguien nos diga con qué radio queremos realizar el área, ¿sí? Y en base a ese radio vamos a calcular un área. Entonces, ahí ya vamos a comenzar a interactuar entre el programador que van a hacer ustedes y el usuario, que es el que va a usar ese programa que ustedes van a trabajar. Podrían hacer algo un poco más complejo, por ejemplo, para calcular las raíces de una ecuación. Entonces ustedes van y ponen directamente los valores que quieren determinar y con esos valores pueden calcular las raíces que quieran, por dar un ejemplo. Bien, nosotros en la clase pasada habíamos visto que íbamos a emplear símbolos para la realización de los diagramas de flujo. Y habíamos dicho que este símbolo que está aquí, alargadito, es inicio y fin, o bien también van a encontrar que usan un círculo con inicio y un círculo con fin. ¿Sí? También lo pueden emplear. Siempre que ustedes comiencen a realizar un diagrama de flujo, necesitan poner el inicio y el fin, y luego en el medio los símbolos que necesiten en base a lo que estén desarrollando. Por ejemplo, el símbolo que tenemos acá es entrada de datos o de información. Nosotros cuando queremos leer algo que un usuario está ingresando por teclado, por pantalla, por teclado, por donde sea que ingresa, podemos emplear este símbolo. Hay otro que es ingreso por teclado también, que no lo estoy viendo acá. A ver, no sé si aparece acá. Acá. Entrada manual por teclado, ¿sí? Este símbolo también lo podemos usar. Podemos usar si es que nos especifican que tiene que ser una entrada por teclado, o bien, por lo general, se usa este símbolo para indicar que hay un ingreso de datos. Por ejemplo, nosotros necesitamos leer dos números y decir cuál es el mayor. Entonces, si solamente son dos números y decir cuál es el mayor, yo voy a decir que un número va a ser x1 y el otro número va a ser x2. Entonces yo puedo poner dentro de este elemento x1 y x2, y yo voy a decir leer x1, x2. Eso es lo que va a estar significando cuando yo comience a trabajar. El rectángulo que ustedes observan acá se emplea para realizar, como dice, ordenar, ejecutar o hacer procesos. Por ejemplo, lo pueden emplear al principio, después de un inicio. Después del inicio lo pueden poner para definir variables, por ejemplo, definir constantes. Por ejemplo, yo voy a usar pi y le voy a llamar 3,1415. O sea, le voy a dar un valor, perdón, 3,1415. Voy a decir que área va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy inicializando el valor
el lugar de memoria en donde yo voy a guardar el resultado, lo estoy inicializando a 0, qué sé yo, si además tengo que sumar, yo puedo poner suma igual a 0, por dar un ejemplo, ¿sí? Y eso lo voy a hacer en este símbolo que aparece ahí. Ejecución, por ejemplo, yo y proceso, voy a hacer la operación que necesite y va a tener esta forma el símbolo que yo voy a emplear. Por ejemplo, quiero hacer el área de un círculo y yo voy a poner área y lo que está aquí lo voy a poner área, que va a ser pi por radio. ¿Sí? El área de un círculo era pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. El área al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese rectángulo que yo tengo aquí, y fíjense, yo usé ya la palabra pi, ¿por qué? Porque la definí acá arriba, si no, acá tendría que poner 3,1415 por r, y en realidad tampoco no voy a poder, no existe el r al cuadrado, es r por r. ¿Sí? Que sería el radio. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner acá leer r. Entonces leen r y después hacen la operación acá abajo. O bien, si yo quiero sumar números, yo había definido como suma, pongo suma, puede ser suma más x, o bien puede ser suma x1 más x2, depende qué es lo que quiera realizar. La idea es que dentro de este rectángulo van operaciones. ¿Sí? Decisiones. Usan el rombo para las decisiones. Sabían que las decisiones, recuerden que eran, por ejemplo, si yo quiero contar los positivos, voy a necesitar, cuando yo tenga negativos, no tenerlos en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá podría ser, qué sé yo, preguntar si x es mayor que 0. Si x es mayor que 0, significa que lo que yo tengo en x es un valor positivo. Entonces, si x es mayor que 0, la respuesta es sí. Los cuento nada más los positivos y digo contar igual a contar más 1. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada que yo esta expresión que estaba haciendo acá implicaba un contador, y un contador implicaba algo que yo iba contando de a 1? O sea, cada vez que la decisión vaya por sí, va a contar un valor. Cuando vaya por no, no la va a contar. ¿Sí? Entonces eso sería, por ejemplo, una decisión. Después estos conectores se los empleaban más que nada para la prolijidad cuando ustedes realizaban las operaciones. ¿Sí? Si ustedes realizaban las operaciones y les quedaban, o sea, comenzaban a trabajar con el diagrama de flujo y en un momento dado necesitaban pasar a otra hoja porque es largo, ponen un conector e indican a dónde continúa. O por ejemplo, ustedes si tienen poco espacio, yo podría poner acá un conector y después seguir en otro tramo, el 1, y seguir con el diagrama. Pero al principio hacemos programas, algoritmos muy simples, entonces no van a necesitar usar conectores. Sí, por ahí capaz que en el próximo práctico, que es un poquito más complejo, pero traten dentro de lo posible de no emplear conectores. Pero si tendrían que usar sería de ese tipo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo esto es repaso de la clase pasada. No, profe, sí se entiende. Ok, seguimos. Bien, esto eran otro tipo de conectores que se empleaban, no suelen ser tan comunes, o sea, no los solemos usar tanto, no es que no sean comunes, sino nosotros no los solemos usar tanto. Las llamadas a subrutina, esto tampoco para lo simple de nuestra programación al principio, por ahí ya cuando tal vez realicen programación de micros, ya necesitan llamar a subrutinas. Acá no, pero es importante que ustedes sepan que tiene esa forma. Y después pueden encontrar esta opción
cuando tienen una comparación lógica, ¿sí? Dice producto de una comparación aritmética, perdón. Y preguntan, si A, no lógica, sino aritmética, preguntan, A es 0. Si la respuesta es sí, vienen para acá. Si A es mayor que 0, van para allá. Y si A es menor que 0, van para el otro lado. ¿Sí? Entonces, esa sería una decisión que tiene tres, acá no es sí y no solamente. Cuando ustedes tienen que hacer, por ejemplo, una comparación, tienen dos opciones si tienen que hacer mayor, menor o igual a 0. Pueden usar esta directamente o bien pueden usar dos rombos para preguntar si A es mayor que 0, si la respuesta es sí, y si la respuesta es no, preguntan si A es mayor que 0, sí. Si la respuesta es no, preguntan si es igual a 0, ¿sí? Porque puede ser que sea, o pueden ser mayor o igual acá también, ustedes eso ya lo manejan en ese momento, pero en este caso tendrían que usar dos decisiones. En cambio, acá solamente con una decisión ya hacen las tres preguntas. Y veamos el siguiente. Acá teníamos el símbolo de impresora, o sea, cuando ustedes quieren mostrar algo, lo pueden mostrar por impresora o por pantalla. Y esto cuál voy a usar y depende. Si el programa no me dice nada, uso el que más me guste. Puedo usar este o puedo usar este. ¿Por qué? Porque tal vez le diga, sume 3 números y muestre el resultado, pero no te dice si lo mostrás por pantalla o si los mostrás en una impresión. O bien te puede decir, imprima, encuentre la suma de 100 números e imprima el resultado. Bueno, ahí sí o sí tienen que usar este símbolo. Pero si no les dice, si no les especifica cómo lo van a mostrar, ustedes pueden usar por pantalla o por impresora. Bien. Y ahora sí, vayamos, eso era con respecto a la simbología empleada para realizar los diagramas de flujo. Luego habíamos dicho que hay un conjunto de técnicas y elementos que posibilitan la elaboración de programas ordenados, fáciles de hacer, de seguir y eficientes. Estos se llaman estructuras de control, que son estas estructuras básicas que aparecen acá. Acá también, bueno, habla del diseño descendente y de refinamiento que habíamos dicho la clase pasada, que hacía referencia a cómo se iban a desarrollar los diferentes algoritmos, ¿sí? Que yo iba a comenzar siempre de lo macro a lo micro, o sea, iba a comenzar por ejemplo, en un programa, yo podía decir, con respecto al ejemplo de ir a hacer la compra de zapatos, voy al centro, busco el local, compro zapatos, vuelvo a casa. Ahora bien, otra cosa diferente sería el detalle con el que yo voy a ir comentando los pasos que voy a ir haciendo. Bien, ese detalle hace referencia al refinamiento por pasos. Eso también puede suceder en un programa. ¿Por qué? Porque en un programa yo puedo hacer un programa general y después puedo comenzar a ponerle detalles para hacerlo más específico. Ustedes podrían, se les podría pedir que realicen la suma de números positivos. Entonces ustedes preguntan si es mayor que 0, lo suman, y si no, los descartan. Pero si los descartan a ese valor, podrían poner el número ingresado no es mayor que 0, por ejemplo, un cartel. Se vuelve a repetir el ingreso. O si es menor que 0, sale del programa, entonces ponen un cartelito y comienzan a hacerle más cantidad de pasos para que el programa quede mucho más complejo y mucho más también didáctico a la vista. O sea, yo no solamente me va a sacar un número o un valor o una leyenda, sino va a ser mucho más detallado lo que yo vaya realizando. Eso en especial ya cuando vayan haciendo programación.
Bien. Y el tema del diseño descendente implica que yo podría tener un grupo de un programa grande y después armar los subgrupos de programas hasta que llego a lo que yo estoy buscando al final. Ok, muy bien. Bien, con respecto a las estructuras básicas tenemos estructuras secuenciales, estructuras selectivas y estructuras repetitivas. Las estructuras secuenciales son las más simples, son las estructuras que tienen un principio y un fin, y yo comienza el algoritmo por la primera línea, va bajando, va bajando, va bajando, termina la última línea y sale. No hay realiza todas las acciones que se tengan que hacer en el medio y sale. Y se termina su algoritmo. Esa es la secuencial, es la más simple. Qué sé yo, quiero sumar dos números. Bien, ingreso el número A, el número B, sumo, muestro, salgo. Chao, se terminó. Eso es una secuencial. Ahora puede ser, la siguiente que se observa ahí son las selectivas, que habíamos visto que podían ser simples, dobles, múltiples, o sea, triples y múltiples. Una selectiva simple era una selectiva que tenía una sola opción, o sea, la opción sí, por ejemplo, realizaba una acción y en la opción no, nada. Entonces, si era así, sumo los positivos, si no es no, nada, porque vuelvo a ingresar el valor. Una selectiva doble era aquella que, si la respuesta era sí, realizo tal acción, y si la respuesta es no, realizo otra acción. Y una selectiva triple, por ejemplo, la que vimos hace un rato, esta, por ejemplo, sería una selectiva triple en donde tengo tres opciones. Luego estaban las múltiples, que con respecto a las múltiples habíamos visto la clase pasada que se trabajaba con lo que se llamaba casos, case, que eran selecciones múltiples en donde yo elegí un valor, tenía que definir cada una de las selecciones como un caso particular y se lo usaba mucho para la parte de menú. Cuando ustedes quieren seleccionar, por ejemplo, bueno, elijan la opción 1 para sumar, la opción 2 para multiplicar y la opción 3 para dividir. Entonces, en el contexto les diría, ¿qué operación deseas realizar? Entonces les pone 1, multiplicar, 2, dividir, 3, restar. Y ahí eligen 3. Entonces, lo que hace el case es elegir la opción que ustedes están considerando. Me alejo un poco del micrófono. Elegir la opción que ustedes están considerando y a esa realizarla. Y no pasar por todas las anteriores. Esa sería la de selección múltiple. Y luego las repetitivas, habíamos visto que eran las mientras. Mientras la condición se cumpla, voy a hacer esto, 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 esto. Ahora, esa era una opción. La otra era, realizo tal cosa, la realizo primero, mientras se cumple la condición. O sea, al final me fijo. Hago esto mientras se cumpla la condición. La diferencia que había entre una y otra, habíamos visto que una no iba a entrar al ciclo porque ahí se va a generar un ciclo, un bucle, se va a generar con las repetitivas, que quien me va a sacar del bucle, en el caso de las mientras, es la condición. En el primer caso, la mientras ingresa al bucle y pregunta. Por ejemplo, mientras x sea mayor que 0, sumarlos. Entonces va y se fija si x es mayor que 0, como es mayor que 0 lo suma, regresa y vuelve a ver, el otro número ingresado es mayor que 0, sí, entonces vuelve y está dentro del ciclo mientras se cumple la condición. Cuando la condición no se cumple, sale del ciclo y hace otra cosa. ¿Sí? Esa sería una repetitiva. Ahora bien, esa es la mientras. Después está hacer mientras. La diferencia con el hacer mientras es que primero hace la acción y recién al final se fija si está cumpliendo la condición. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, podría poner un número negativo, lo sumo
y me fijo al final que en realidad es negativo y sale de la condición, pero ya lo sumé. Entonces, cuando se emplea esa segunda opción, cuando ustedes están seguros de que la primera condición va a ser válida. Si no saben cómo va a ser la primera condición que aparezca, tienen que usar el mientras, no el hacer mientras. Y por último, dentro de las repetitivas habíamos visto las que eran para que el para entonces, que ¿qué significaba ese para entonces? Que era, yo la empleaba cuando yo conocía exactamente la cantidad de veces que quería que se repita una acción. Entonces, al inicio de la estructura, se iba a poner las condiciones que se tenían que cumplir para que la acción se realice. Entonces, mientras esas condiciones se cumplían, iba a estar dentro del lazo. Cuando dejaban de cumplirse, se salía del lazo. Bien, entonces ahora veamos lo que vimos la clase pasada con los ejemplos. Acá tenemos una estructura secuencial. Este era el diagrama de flujo de esa estructura. Recuerden que siempre, no hay ningún problema, siempre ustedes cuando tengan que realizar, tienen que realizar diagrama de flujo y algoritmo. El algoritmo hace referencia a ese pseudocódigo que estamos comenzando a ver cómo se lo lleva a cabo. Siempre tienen que iniciar ese algoritmo con un inicio y un fin. Inicio, todo lo que yo quiero poner dentro de las acciones a realizar, fin. En el caso de la secuencial, son pasos que se van a realizar. Por ejemplo, sumar dos números. Ingreso el valor A, leo el valor A, leo el valor B, sumo y lo guardo en suma. O sea, A más B lo guardo en suma, muestro suma por pantalla, muestro por impresora, como quieran, fin. Ahí no estoy haciendo algo repetitivo, es algo ni tampoco tomando decisiones, ¿sí? o con una condición determinada. Es algo que tiene una secuencia, un inicio y un fin y se termina. Así van a ser también nuestros primeros problemas para comenzar a trabajar con los algoritmos. Luego teníamos las estructuras de selección que podían ser simples, como les había dicho, o sea, tenemos una sola instrucción y observen acá el pseudocódigo como es si, y acá pongo la condición que quiero que se cumpla. Si la condición se cumple, voy a hacer una secuencia de pasos y fin del sí. Y se termina mi estructura de selección simple. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo una estructura de selección doble? En este caso yo voy a tener dos acciones. Si la condición se cumple, hago mi primera acción. Si no, hago la segunda acción. ¿Sí? Y fin del sí. Entonces, este fin del sí y acá está. Este fin del sí implica, cuando ustedes después, más que nada en la parte de programación, estas llaves que están acá son muy importantes. Nosotros todo lo que ahora lo hagamos con símbolos, lo hagamos con palabras, después lo vamos a traducir a un código. Todo se va a poder traducir a un código para que nos dé una respuesta determinada. Entonces, estas llaves que aparecen acá, después sí van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque a mí me van a dar esas llaves desde dónde hasta dónde comienza las sentencias que se tienen que tener en cuenta. Si ustedes no ponen la llave, la estructura sí lo que hace es solamente considerar la primera línea y después sale del algoritmo, o sea, continúa como si no fuese una secuencia. La controla la primera línea y vuelve a ver la condición, la controla y vuelve a ver, o sea, no continúa viendo las otras sentencias. Eso sucede cuando ustedes en programación ya no ponen las llaves, ¿sí? Ahí sí es muy importante. Entonces, en programación ustedes pueden usar el sí, que se traduce como if,
if, condición, y si ustedes no ponen llave, por ejemplo, ponen acá, qué sé yo, una instrucción de algo, y si ponen una segunda instrucción, ¿qué hace el puntero? El puntero se para acá, dice una condición, bien, luego viene acá, y no va a la siguiente, sino vuelve a leer la condición acá. Se sigue cumpliendo la condición, pero no va para abajo y hace todo lo que tengan que hacer aquí, ¿sí? Entonces les va a dar erróneo en lo que ustedes quieran realizar. Ahora, si ustedes ponen la llave, ahí sí ustedes están diciendo desde dónde hasta dónde está todo lo que quieran realizar ahí adentro. No se preocupen que les voy a recordar 20 millones de veces el tema de las llaves. Esto es ahora que todavía no lo necesitan. Bien. Habíamos visto que si era doble íbamos a tener un sí, se cumple la condición, entonces hago tal cosa, si no, o de lo contrario, hago tal otra. Después, acá directamente he pasado a la mientras, no sé, creo que no le puse las otras, las otras condiciones, las otras selectivas. Creo que solamente elegí esas dos que son las que más usamos ahora. En el próximo práctico sí vamos a usar la case. Bien, tenemos la mientras que habíamos hablado, era una estructura iterativa, ¿sí? Una estructura en donde, ahí están las tres, ¿no? Fíjense, esta era la secuencial, esta era la selectiva o de selección, y estas son las iterativas. Les recuerdo de esa forma porque en el práctico tienen que aclarar en cada problema de qué tipo de estructura se trata. Entonces, en este tipo de estructuras era la mientras, que yo lo primero que hacía era analizar la condición. Si la condición es verdadera, realizo la acción, la secuencia, lo que tenga que realizar, y vuelvo a ingresar otro valor, por ejemplo. Y vuelvo a analizar la condición si se está cumpliendo o no. Si la condición se sigue cumpliendo, yo me voy a mantener dentro de un bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que la condición deje de cumplirse. Cuando la condición ya no se cumpla, yo salgo del bucle y termino o realizo otra cosa. Después habíamos visto, esperen que estoy haciendo entrar gente. Mientras, esta era cómo se escribía la estructura, mientras la condición se cumple, hacer. Las instrucciones, fin del mientras. Después tenemos el hacer mientras. En este caso, que también se lo representa como do while, al anterior ustedes después cuando programen lo van a conocer como while, ¿sí? While y la condición que quieran expresar. Y este es el do while, o sea, hacer mientras. Entonces, es la estructura repetitiva en donde primero yo realizo la sentencia y al final veo la condición si se cumple o no. Era lo que yo les decía, por ejemplo, yo podía ingresar un valor, la suma de los positivos. Si yo hago con un do while y el primer valor que ingreso es negativo, menos 5, ¿qué va a hacer? Lo va a sumar, lo va a guardar en suma y acá recién va a preguntar si el número es mayor que 0. Como la respuesta es no, va a salir. ¿Y qué me va a mostrar? El número negativo. Entonces, cuando yo voy a usar un hacer mientras, siempre tengo que tener certeza de que el primer valor que yo emplee, lo primero que ingrese al algoritmo sea verdadero. ¿Sí? Si yo tengo esa certeza, lo puedo usar sin problema. Entonces, hay que tener cuidado cuando ustedes van a usar la estructura hacer mientras. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Hacer la instrucción mientras la condición al costado. ¿Sí? Y después, por último, tenemos que también es otra interactiva, o sea, las iterativas, todas las iterativas, fíjense que son
las secuenciales, las que tienen bucle, ¿sí? Las que yo las voy a hacer una n cantidad de veces según ya sea la condición o según los valores que yo les haya puesto. En este caso, la desde mientras o para mientras también la van a encontrar porque se usa, esta es una estructura for, que es para, permite la ejecución repetida de un conjunto de acciones. El número de veces que el bloque es ejecutado va a estar determinado por valores que pueden tomar una variable contadora. O sea, acá desde un principio, yo dentro del bucle voy a especificar. No sé por qué se saturará. Yo es con el único grupo que tengo problema con el micrófono. Voy a bajar el volumen de mi micrófono. Puede ser que es porque estamos cerca del micrófono. Yo estoy re lejos ahora. Se escucha Bueno, ahora como se la se siente bien. satura mucho. A ver, espera que Sí. ya veo. Es como que está hablando así, ¿entiendes? En el desde mientras. Uy, ya me fue. Bien. Tenemos cómo se escribía el pseudocódigo. Y de ahí, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, puede continuar. Comencemos entonces con el trabajo práctico. El trabajo práctico nos decía, realice el algoritmo y diagrama de flujo y especifique las estructuras utilizadas, si es secuencial, selectiva o iterativa. El primer problema decía encontrar el valor de sum, donde sum es la variable. Esperen que está entrando algo. Donde sum es la variable que resguarda la suma de tres números asignados respectivamente en x1, x2 y x3. Entonces acá nosotros primero analicemos un poquito qué nos plantea el problema. Ya está hecho el algoritmo, pero pensemos un poquito en qué es lo que dice acá. Dice, encontrar el valor de sum, donde sum es la variable que resguarda la suma de tres números asignados en x1, x2, x3. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener una variable que viene de suma, por supuesto, que le vamos a llamar sum, en donde en esa variable vamos a guardar un resultado, y que es el resultado que vamos a guardar, la suma de tres números. Como son solamente tres números, nosotros no necesitamos hacer una secuencia repetitiva. ¿Por qué? Porque son tres números. Entonces comencemos con algo simple, no nos compliquemos de un principio. Entonces observemos cómo teníamos que armar los algoritmos con un inicio y un fin. Tenemos nuestro inicio y nuestro fin. Primero que vamos a definir nuestra variable sum. Definimos la variable sum, luego leemos, a esa suma incluso le podemos poner 0 si quieren. ¿Cómo ustedes lo hacen al algoritmo? No hay en realidad una receta de decir, no, siempre tiene que ser, no. Es personal de cada uno. Capaz que otra persona dijo, no, yo prefiero hacerlo de este otro tipo. Por ahí esto es muy simple, o sea que la mayoría va a coincidir en cómo hacerlo, este algoritmo. Entonces yo acá, ¿qué podría hacer? Igualarlo a 0 para estar segura de que el espacio de memoria que ocupa la variable sum no tiene nada. ¿Por qué? Porque yo les había contado que todo se va guardando en espacios de memoria y muchas veces queda un valor en ese espacio, y si yo no lo igualo a 0 desde un principio, puedo después tener ese remanente en mi operación. Entonces hay algunas, como por ejemplo, qué sé yo, cuando quieren con la variable contador, por ejemplo. Cuando ustedes trabajan con la variable contador, que pueden poner C, contador, con, quieran la llaman. En realidad, ahora no es necesario. En los algoritmos no necesitan poner el tipo de data exactamente que está respondiendo uno de los compañeros, porque estamos trabajando con pseudocódigo.
¿Cuándo van a tener que definir absolutamente todo cuando vayamos a la parte de programación más adelante? Ahora son pseudocódigos en donde nosotros solamente definimos nuestra variable, ¿sí? Máximo la podemos igualar a 0 en el caso de que, por ejemplo, si trabajáramos con contador, esto sería obligación, esto sería C más 1. ¿Qué pasa si nosotros no igualamos a 0 al principio? Cuando la usemos, por ejemplo, qué sé yo, acá contador, porque queremos hacer un bucle, C igual a C más 1, ¿qué va a pasar? Este va a tener algo en la memoria que no es 0, no necesariamente 0, capaz que tenemos la suerte de que sí, capaz que no. Entonces, si nosotros al principio no la igualamos a esta 0 y la ponemos directamente dentro de nuestra estructura, este va a estar con lo que estaba guardado en memoria y le va a sumar 1. Entonces acá yo al C voy a tener un valor que no es el que yo necesite. Entonces siempre que use contador es obligación al contador inicializarlo en 0 para comenzar a trabajar. Y ahí sí se pueden ustedes desde el algoritmo, desde el pseudocódigo, acostumbrarse a hacerlo. No esperar a la programación cuando ya por ahí tienen algunas acciones aprendidas, y si están mal aprendidas les va a costar cambiarlas. Bien. Entonces, nosotros definimos la variable sum, que es en donde vamos a guardar nuestro resultado, leemos los tres valores, los 3 números que queremos sumar. Luego, acá le asignamos a suma x1 más x2 más x3, podremos haber puesto con una flecha x1 más x2 más x3, o sea, la suma de x1 más de x2 más x3 la asignamos a suma, sin ponerle el igual S, y después, ¿qué hacemos? Imprimimos suma, mostramos suma. Podemos poner imprimir suma, podemos poner mostrar suma, ¿sí? Y terminamos nuestro programa, terminamos nuestro algoritmo. Entonces, ahora tenemos un pseudocódigo que con palabras dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué podríamos hacer con esto? Pasarlo a un diagrama de flujo. Para pasarlo a un diagrama de flujo tenemos que tener en cuenta qué es lo que pusimos en cada caso. Entonces, esto y esto representan símbolos, ¿sí? Yo a esto también lo puedo expresar como símbolo, a esto también lo puedo expresar como símbolo, a esto también y a esto también. O sea que yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos en mi diagrama de flujo. ¿Cómo sería el primer símbolo? El del inicio, que podría ser ese valor, como un rectángulo con una figura curvada en las puntas, que va a ser mi inicio. Luego yo tengo que definir suma. Si a suma la hago a 0, tenía que elegir el rectángulo, sum igual a 0. Luego leer, que leer era ese trapecio que tenían ustedes acá. Leer x1, van a ser un poquito más grande, x2, x3. Luego, ¿qué hacen? Una operación, que también vamos a usar el rectángulo para hacer la operación. Ustedes lo van a hacer súper bonito porque van a usar ya sea algún programa de diseño o regla. Y por último, imprimir, que en este caso yo podría haber puesto imprimir o podría haber puesto que lo muestre por pantalla, cualquiera de los dos. Ahí puse imprimir, entonces uso este. Acá pongo sum x1 más x2 más x3 y acá pongo sum. Y luego fin.
¿sí? Pero ahí está horrible, entonces pasemos a algún lugar en donde esté más bonito. ¿Ven? Ven que sí se lo podía hacer con algún programa de diseño, entonces tenemos el inicio, defino la variable, que si quieren la pueden igualar a 0. En este caso no es obligación. ¿Por qué? Porque su variable, después de que se sumen los 3 valores, ya se va a guardar con el valor de los 3 números ingresados. Entonces en este caso no es obligación por ahí inicializarla a 0, pero lo pueden hacer. Leen x1, x2, x3, suman, lo guardan en suma, imprimen sum, o sea, lo muestran a sum. Podrían no haber puesto imprimir sum, sino directamente sum, porque sabemos que el símbolo es de imprimir. Fin. ¿Qué tipo de estructura es? Secuencial. Observen. Secuencia de pasos que no se repiten, secuencia de pasos que no hay una condición de elección o algo por el estilo. Preguntas hasta ahí. Profe, ¿dónde está Zoom? Tiene 2 guiones. En realidad es una flecha. No tenía para hacer una flechita. Es lo mismo que igual. Ah, Es una flechita. Es la misma flecha que vos usás acá. A ver, claro que justo no puse acá flecha, pero es la misma flecha de ahí. También podés poner en este, podrías poner no una flecha, sino ponerle el igual. Por lo general, cuando ustedes van a trabajar con pseudocódigo, usan la flecha para indicar la asignación. Ustedes con esa flecha están diciendo que lo que haya aquí lo ponen en este sector. Eso es lo que dice. Es lo mismo que poner el igual, o sea, lo que está acá es igual y lo pongo ahí. Ahora, observen cómo es la operación. No es x1 más x2 más x3 igual a suma. No, esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo lo que yo hago es asignar valores. Entonces, lo que está hacia la derecha lo pongo al inicio. Por lo tanto, si yo lo pusiese así, después cuando ustedes hagan las operaciones no las van a entender. O sea, desde ya estamos comenzando a trabajar cómo vamos a necesitar trabajar cuando comiencen a programar. Entonces, ustedes lo que está a la derecha lo van a asignar a la izquierda. Lo mismo vamos a ver en un rato que cuando ustedes quieran preguntar si, por ejemplo, x es igual a 0, ustedes lo que tienen que hacer es poner doble igual. Esto implica que la pregunta de x es igual a 0. Si ustedes ponen x igual a 0, lo que hay en 0 lo asignan a x. Entonces ustedes para hacer una pregunta de si x es igual a 0 tienen que usar doble igual. Bien. Continuamos. Punto 2. ¿Por qué tirar? Dice, dado dos números, determine el mayor y el menor. Entonces analicemos un poquito el algoritmo. Otra vez tenemos un inicio, tenemos un fin como siempre y vemos qué va a ir en el medio. Nosotros necesitamos determinar, primero ingresar solo dos números. No me dice ingrese una secuencia de números, ni ingrese 100 ni 10 números. Ingrese dos números. Como hemos dicho, estamos iniciando con problemas que sean bastante simples y después se van a volver un poquito más complejos. Entonces, inicio y leo A y B. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá, que es una comparación, porque yo tengo que determinar cuál es mayor y cuál es menor. Esta es una de las formas. ¿Sí? ¿Podría haber otra forma? Sí, podría haber otra forma. Leo A, B y después, ¿qué hago? Pregunto si A es mayor que B.
Entonces, si A es mayor que B, dice, vuelve a 2 porque los valores deben... Ah, no, perdón. Pregunta si A es igual que B. Pregunta, ¿A es igual que B? Si la respuesta es sí, vuelve a 2 porque los valores deben ser distintos. Entonces, vuelve acá y vuelve a leer A y B. Y vuelve a preguntar si A es igual a B. Si la respuesta es no, recién paso de acá, voy a pasar al siguiente renglón en realidad, porque esto sería todo un renglón que sigue hasta allá, o sea, renglón 3, renglón 4. Acá había dejado espacio nada más para, no me acuerdo qué. Bien, entonces, A es igual a B, no, paso a la siguiente línea. A es mayor que B, si la respuesta es sí, entonces imprimo A es el mayor. De lo contrario, o si no, ese de lo contrario significa si no, imprimo B es el mayor y termino. ¿Sí? Entonces, ¿se comprendió el pseudocódigo que escribimos acá? ¿O hay alguna duda de lo que hicimos? Sí, profesor. No, Claro. profe, sí se Bien. entiende. Fantástico. Para comenzar a hacer el algoritmo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner el ¿Profe? inicio y el fin. El inicio y el fin. Y en el medio, ¿qué hago? Bien, leo AB. Entonces acá uso el símbolo de lectura AB. No se olviden de las flechas. Y acá voy a preguntar, tengo mi primera condición. Acá voy a poner mi primera condición y voy a preguntar si A es igual a B. ¿Sí? Esa va a ser la primera condición. A es igual a B. Si la respuesta es sí, voy por acá. Si la respuesta es no, voy a ir por acá. Ahora yo podría cambiar esto. Sí, puedo cambiar y puedo poner acá el no y acá el sí. En realidad lo que hice fue cambiarle de punto, pero sigue respetándose el sí para la derecha. Entonces, si acá la respuesta es... no, perdón, me conviene como está, porque si es sí va a volver para arriba. Me conviene dejarla así, ¿sí? A es igual a B, si la respuesta es sí, ¿qué hago? Tengo que volver acá para ingresar otra vez el número. Profe, ¿Sí? por convención, el sí siempre va a estar a la derecha del no. Sí, siempre va a la derecha del no. Por eso les decía, yo puedo poner acá no, entonces lo pongo abajo al sí. Pero acá Claro. no me conviene, todo depende cómo esté para... Ahora, ¿cuál sea el punto que ustedes empleen? No hay problema. O sea, pueden emplear este y este, o este y este. Eso no hay problema. Bien, entonces, si la respuesta es sí, regreso. Si la respuesta es no, o sea, A no es igual a B, ¿qué voy a hacer? Me voy acá al 4. Pregunto, o sea, tengo otra decisión acá. Este era el no. Pregunto si A es mayor que B. ¿Sí? Entonces, si A es mayor que B, si la respuesta es sí, y si la respuesta es no. Observemos que acá tenemos qué tipo de estructura. ¿Quién se acuerda? De selección, ¿qué Estructura de tipo? selección. Triple. ¿Es selección simple? No. Doble. Doble. Selección doble. ¿Sí? Acá esta tampoco es selección simple, fíjense. ¿Por qué? Porque regreso y tengo... a ver, no, esta sí sería de selección simple porque no tengo nada acá en el medio.
O sea, yo regreso nada más y vuelvo a operar. Pero nos guiemos más con esta de abajo, que es la que me interesa más. Es de selección. Selección doble, ¿por qué? Porque acá tengo. Si la respuesta es sí, o sea, si es mayor que 0, digo que A es mayor. Y si no, B es mayor. ¿Sí? Y de acá ya termino. Entonces, observemos que otra vez ingreso 2 valores, pregunto si son iguales voy a ingresar acá. Acá sí se va a formar un bucle pequeño, porque no, ya no siempre voy a ingresar, porque también podría haber puesto, en vez de este bucle, podría haber puesto un cartel que diga, ingrese 2 valores que no sean iguales. Entonces, de entrada, ustedes ya le están diciendo al usuario que ingrese valores que no son iguales. Lo que sí puede servirles esto, y ahí ya va al refinamiento por pasos, de que si ingresan valores iguales haya un bloque que pueda detectar eso. Entonces, qué sé yo, si son iguales, ponga acá un cartelito que diga, no un cartel, sí un cartelito, que diga, los valores ingresados son iguales, ingrese valores diferentes, y vuelve a pedir que ingrese los valores, ¿sí? Pero eso ya es más detalle que en realidad lo harían en el momento de ya una programación por ahí. En los algoritmos se lo hace bastante general, y después cuando ya van a programar, ya ahí se podría hacer una secuencia de pasos más refinados para que no suceda esto, como por ejemplo que diga un cartel, ingrese valores distintos para controlar o para determinar cuál de ellos es el mayor o el menor. Y ustedes van y ponen 6, 6. Entonces, si ponen 6, 6 y no tienen una estructura dentro del algoritmo que esté controlando eso, en realidad va a preguntar si 6 es mayor que 6 y va a decir, porque no está preguntando si 6 es igual que 6. ¿6 es mayor que 6? No. Y va a ir y va a decir que alguno de ellos es mayor que el otro, siendo que no es. O sea, va a dar un código erróneo, o va a dar un resultado erróneo, en realidad no un código. Va a dar un resultado erróneo. Entonces, esto que está acá, lo ponen para hacer esa verificación. De un primer código podrían no ponerlo y poner solamente un cartel en donde diga ingrese valores diferentes. ¿Sí? Bien. Ahora Profe, otra vez lo volvamos a hacer. Sí, ¿alguien quiere eh, preguntar algo? sí, ¿se podría poner, no sé, divisiones, por ejemplo? Porque cuando yo he visto eso, como que me he imaginado con una división. Por ejemplo, si A es dividido en B, si da un 1 es que son iguales, entonces vuelve. Si da 0, o sea, Sí, 0 menor que 1, sí podés, sin pero ningún ¿cómo problema. sería? Para Entonces, dividir, claro, como en matemática. Suponete, ahí vos necesitarías en realidad encontrar el resultado, guardarlo en una... Vos necesitarías hacer una operación, claro, ¿sí? Y después de esa operación, hacer la pregunta. La operación sería A, suponete, y vos la operación la vas a guardar, qué sé yo, en D. Entonces va a poner A sobre B, A sobre B. Sí, totalmente de acuerdo con quien dice que va a ser más complicado, pero bueno, si él lo quiere hacer así, pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, suponte, vos vas a preguntar A sobre B, vas a hacer esa operación y la vas a poner en D. Entonces vos acá vas a preguntar si D es igual a 1. Si claro. la respuesta es sí, significa que son iguales, por lo tanto tenés que volver arriba. Si la respuesta es no, seguís trabajando.
Claro, y ahí preguntaría si D es mayor que 1. Y sí, sí. Exactamente. O sea, ahí ya pregunta, incluso vos podés trabajar con el valor de D. Ahí vos podés preguntar si D, porque acá te va a dar un número, Claro, si o D me es da mayor menor que que 1 1. o mayor que 1. Depende de los números. Y si uno me Claro, da, si uno si a me vos da te da mayor un que valor 1, menor que 1, disculpas, te da un valor menor que 1, quiere decir que A es menor que B. Si te da un valor mayor que 1, significa que A es mayor que B. claro. Sería otra forma de plantear. Claro, bueno, yo No le está mal, preguntaba como para hacerlo yo así, digamos. no estaría mal, no estaría mal, porque vos ahí estarías trabajando en realidad, como te digo, no con el... sí, no estarías trabajando con A y B, sino vos ya te independizás y trabajás con otra variable. Ahí vos preguntás si D es mayor que 1, si la respuesta es sí, quiere decir que A es positivo, y si la respuesta es no, quiere decir que que A es mayor que B, y si la respuesta es no, quiere decir que B es mayor que A. ¿Sí? Por eso digo, esto no tiene una única forma de resolución, según cómo yo lo esté encarando. Ahora, si vos te pones a observar, tenés más secuencias de pasos, porque vas a necesitar hacer el A sobre B, la división, vas a necesitar hacer la comparación del D igual a 0, que sería este algoritmo de acá, y después que sería similar a este de acá. O sea que vos usarías uno más, que sería este de acá. Ah, claro, claro. En términos de programación a futuro, ¿qué se busca? Nosotros por ahí cuando programamos no son programas largos, no tienen muchas líneas de programa, por lo tanto, si le ponemos 3 líneas más, no hay problema. Pero por ahí la gente que está realmente en la parte de programación, y más líneas implica mayor complejidad y mayor dinero, porque necesitas más memoria. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se busca que los programas tengan la menor cantidad de líneas posibles. Incluso después, ustedes van a comenzar a aprender lo que es realizar una función, que esa función la pueden tener afuera de su programa principal y llamarla a la función cuando la necesiten. Entonces, arman una función, por ejemplo, que si vamos desde el punto de vista de la matemática, una función suma, una función resta, una función división, por ejemplo, y una función encuentre las raíces cuadradas de la ecuación. Y el programa principal lo único es un programa de 4 líneas, que lo que hacen es llamarla a esas funciones para que hagan lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿qué implican esas funciones? Que ustedes las tienen guardadas y las usan para cualquier momento, no solamente para su programa en particular. Entonces, eso es lo que después ustedes van a buscar, o por ejemplo, si nos vamos ya un poquito más a la electrónica, podría ser una función de parpadeo de LED. Entonces, esa función la tienen armada, y cuando la necesiten en cualquier tipo de diseño, van y llaman a esa función que ya la tienen ustedes de un principio. Sí, hay un montón de funciones que después las van a poder ir analizando. Bien, ¿Profe? vayamos entonces a mirarlo un poquito, lo que yo les planteaba. Observen que acá yo no puse el doble igual, y en realidad no va a ser error en el diagrama de flujo, porque nosotros recién estamos trabajando. ¿A dónde sí va a ser error? Cuando yo vaya a programar, que sí o sí tiene que ser A igual a B. Profe, ¿Para una qué? pregunta. Para que yo esté comparando. Pregunto si A es igual a B. Si es un solo igual, implica que lo que hay en B lo pongo en A. Pero desde Profe, ya se pueden ir acostumbrando. Sí. Baena, perdón, Mario Narvaja quiere hacer una pregunta. No, preguntado primero, votaba la pregunta anterior. Bueno, gracias. Sabe que le quería consultar para la presentación del práctico, profe, en el ejercicio 1, Sí. en el dado de los números.
Dice encontrar el valor de sum, donde sum es la variable que resguarda. Cuando vayamos a definir la variable, solamente ponemos sum igual a 0 o ponemos definir variable sum igual a 0. No, podés poner directamente sum igual a 0. Ajá. Y se En puede realidad, como poner, son palabras, sí podés ponerla, definir variable sum igual a 0. O sea, sí lo podés. O poner variable sum igual a 0. No hay problema con eso. ajá. Y en el caso del pseudocódigo, la flecha la usamos hacia la palabra o hacia el valor. No, depende. Acá en realidad esta flecha era indicando. Acá podrían haber sido 2 puntos. ¿Sí? No, claro, pero o sea, yo por ejemplo pongo zoom y hago una flecha hacia el 0 o desde el 0 hacia zoom. Ah, Eso es lo que no me desde acuerdo. el 0 hacia sum. Así. Bien, Si lo vas a gracias. trabajar con las flechas, es desde el valor, o sea, a donde vos, apunta donde vos querés que vaya lo que estás trabajando. En este caso, el 0 pones en sum. Y acá Bien, el profe. 1 me quedó, lo pones en sum. ¿Sí? Y si no, Bien. trabaja con los iguales, que tampoco no va a estar mal. Salvo que la Ajá. ingeniera Godoy le diga lo contrario, entonces ahí sí usan solamente la flecha. Bien, profe. Gracias. Ok, Eh, bien. Profe, yo tenía una duda. Sí. Para los casos matemáticos, ¿puede ser que se puede hacer una prueba de banco para verificar si estaban correctos? Sí, sí pueden hacerlo, sin ningún problema. Listo. Esa era mi consulta. Sí, no, sí pueden. Sí pueden. Incluso hay software que pueden usar, que ahí la ingeniera he visto que les va a poner en el aula. Por ahí no usan exactamente los mismos símbolos, pero para las cosas simples lo pueden usar ese software para ir controlando. Y si ustedes encuentran otro, lo pueden emplear también para controlar. Bien, entonces acá es selectiva. Tipo de estructura selectiva, no les dice que especifiquen si es selección simple, doble, múltiple, selectiva. Bien, vayamos al número 3. Dice, dado los lados de un triángulo, determine qué tipo de triángulo es. Si es isósceles, escaleno o equilátero. Entonces acá nosotros tenemos otra vez el inicio y el fin. Nosotros vamos a leer los 3 lados y de ahí vamos a comenzar a preguntar para ver qué tipo de triángulo es. Esto podría ser más elaborado si lo quieren hacer. Esto está lo más simple posible para comenzar. Entonces acá pregunta, lo primero que dice si L1 y L2, si L1 es distinto a L2, si L2 es distinto a L3 y si L1 es distinto a L3. O sea, si los 3 lados son diferentes. Si los 3 lados son diferentes, entonces tengo un triángulo escaleno. ¿Sí? Luego pregunto si no, fíjense que acá otra vez hay un bloque parecido al anterior. Antes le habíamos llamado de lo contrario. No. En realidad sería esto que está acá, ¿de acuerdo? Porque es, si no tal cosa, hago otra pregunta. Si no, pregunto si los 3 son iguales. Si los 3 son iguales, entonces es equilátero. Y si no, quiere decir que es isósceles. Pero ¿qué pasa? Ustedes podrían antes, entre 2 y 3, podrían haber preguntado una condición si todos son distintos de 0, porque podría alguien ingresar un 3, un 2 y un 0, y ya no estoy en presencia de un triángulo. O sea que podría haber puesto otras condiciones más para poder hacer esta resolución y hacer un refinamiento mayor. En especial cuando vayan a programar van a tener que tener en cuenta ese tipo de cosas. Ahora por ahí que es algo más general, pueden obviarlo, ¿sí? Pero también podrían haberlo puesto en el medio como para considerar. Entonces, ¿sí? Profe, ¿eso sería una estructura selectiva triple? Exactamente. En realidad no triple, porque mira, yo te la muestro. Porque en realidad vos para hacer la
triple es si es mayor, si es menor o si es igual. Y vos no usás en la misma todas las preguntas. Acá está resuélveme. Yo leo y en realidad son dos dobles. ¿Por qué? Porque yo hago la primera pregunta si todos son diferentes y en el caso de que todos son diferentes es un escaleno. Después, si no, yo voy a preguntar si todos son iguales. Si todos son iguales, es un equilátero. De lo contrario, va a ser un isósceles. Entonces, ¿cuándo va a ser una selectiva triple? Cuando les digan que, por ejemplo, si el valor es mayor que 0, tal cosa, si es igual a 0, tal otra, y si es menor que 0, tal otra. Entonces, que tengan que hacer 3 acciones diferentes, ahí pueden emplear esa. En vez de usar 2 dobles, usan una triple en ese sentido. En este no, porque vos necesitas más de una pregunta. ¿Sí? Entonces, selectiva, habría que ver si hay alguna otra condición matemática que le estoy pasando por alto, ¿sí? Porque capaz que sí, es verdad, los 3 son diferentes, pero tiene que haber alguna relación matemática entre los 3, podría ser, para que lo considere un triángulo. Eso no me acuerdo, lo podrían buscar. Esto sería algo, como decir, la primera aproximación de la resolución. Después se podría hacer un refinamiento, como les digo, poner al principio si todos son distintos de 0, porque con un lado que sea distinto que sea igual a 0 ya no es un triángulo. O negativo, que sea mayor que 0, por ahí mejor, porque también si yo le pongo menos 5, 4 y 3, no estoy hablando del lado de un triángulo del valor negativo. Hay muchas cosas que se pueden incorporar cuando ustedes están haciendo los diagramas, que cuando lo van a ver con más detalle en el momento de la programación, ahí sí lo van a ver con todos los detalles. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir, pongan tal valor a ver qué pasa, y van a poner el valor y les va a dar error. ¿Por qué? Porque no se ha tenido en cuenta. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere cuando habla de validar los datos de entrada? ¿A dónde dice validar los datos de entrada? En el punto 2 dice, proporcionadas las bases, variable b, y la altura, variable h, determinar el área de un triángulo. Validar los datos de entrada. ¿Eso quiere decir que hay que leer las variables? No, que sean válidas. Por ejemplo, en este caso, que A no sea igual a B. Que sea coherente. Entonces yo estoy con un práctico distinto, profe. Creo. Una pregunta, profe, que yo no subí al práctico. Ya lo ha subido, ya aparece. ¿En qué Ya parte aparece el estaría? práctico. Y a ver, a mí me ha dado un práctico la ingeniera, déjenme que vea. Si quiere le comparto pantalla, profe, yo tengo A la ver, parte ya del compartí. práctico. Ok. Punto 4, no sé si es el 5, cuál será, dice, de un conjunto de 6 números, determine cuáles son números positivos, cuáles nulos y cuáles negativos. Mostrar por pantalla. ¿Sí? Bueno, acá ustedes tienen 2 opciones para realizar. La opción larga, como la hice yo, la planteé, o bien usar, como decía el compañero hace un rato, usar una selección triple. Opción, se puede decir, sí la pueden emplear. Pero yo fui por la larga como para ser más gráfico en cómo lo vamos a resolver. Entonces tenemos acá nosotros el inicio y el fin como siempre, y de ahí nos dice de un conjunto de 6 números, determinar cuáles son positivos, cuáles son nulos o negativos. Entonces, observen ahí que yo, ¿qué estoy empleando? Como yo sé la cantidad de números que quiero analizar, lo que hago es emplear la última estructura que vimos,
que era desde mientras, ¿sí? Esa estructura en donde decía desde condición, mientras, desde inicio, mientras condición, incremento, bla, 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 y recién las instrucciones. Entonces la veamos a esa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cantidad de veces que queremos que se repita la acción y ya no son 3 veces como antes que nosotros podemos ingresar los 3 valores y compararlos. Ahora necesitamos ingresar una cierta cantidad de valores para ir analizando cada uno. Entonces nos conviene usar, decía, la estructura era desde el inicio, mientras se cumpla la condición, y lo que yo tenía que poner después, decía, era inicio, a ver, me olvido, condición y decremento o incremento, ¿sí? Entonces, acá está. El inicio, la condición, y en este caso es un incremento. ¿Por qué? Porque comienza de 0. ¿Hasta dónde? Hasta n. ¿Por qué me conviene usar n y no usar 6 directamente? Porque yo, al definirlo al principio, al valor n, después yo podría cambiarlo o incluso podría hacer que el usuario ingrese cuántos valores quiere analizar. Y si yo cambio y le pongo de entrada cuál es el valor, o sea 6 ahí en ese caso, yo lo que estoy haciendo es encuadrar mi programa para que solamente lo haga esa cantidad de veces, sin generalizarlo. Lo ideal es generalizarlo. Entonces nosotros Profe, acá, ¿sí? perdón, ahí donde dice leer X, ¿no sería leer Y? No, ya te explico por qué. En realidad, dice Y es el contador. ¿Por qué? Porque yo inicializo el contador en 0, pregunto si 0 es menor que 6, si la respuesta es sí, cuento y hago todas las operaciones que necesito hacer dentro de mi algoritmo. Y después vuelvo y ya no voy a i igual a 0, sino voy a la línea siguiente y pregunto si 1 es menor que 6. Si la respuesta es sí, hago 1 más 1, 2 y lo guardo en i y vuelvo a hacer todas las operaciones. O sea que esta estructura que ustedes tienen acá, esta estructura que ustedes tienen aquí, es una estructura que nunca va a cambiar. Se usa por lo general la letra I. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros trabajemos con lo que se llama una matriz, vamos a trabajar con un componente en I y un componente en J. Entonces desde entrada ya no le ponemos C, no le ponemos A, no le ponemos B, no, usamos la letra I. ¿Para qué? Para ir adaptándonos a que esa va a ser la variable que yo voy a usar en este tipo de estructuras de control. ¿Sí? Entonces, I no es otra cosa que el contador, que yo lo inicializo a 0 y después comienzo acá y pregunto, ¿0 es menor que 6? La respuesta es sí. Entonces hago que i va a ser igual a 0 más 1, o sea, i queda igual a 1. Hace todo lo que tenga que hacer y vuelvo acá. O sea, vuelvo aquí. Y pregunto, ¿1 es menor que 6? Como la respuesta es sí, ahora ya 1 está guardado en la memoria, el valor 1, o sea, esto pasa para acá. 1 más 1, 2, y se guarda 2. Hago todo lo que tengo que hacer y regreso a preguntar. Ahora i es 2. 2 es menor que 6. Como la respuesta es sí, vuelvo a ingresar. Y lo que Hasta hago que es pase ponerle 6, 2 profe. acá, 2 y 1, 3. ¿Perdón? Es hasta que pasa 6, digamos. Es hasta que llega a Exactamente. 5. En realidad cuando llega a 5, ¿sí? Ah. Cuando acá es 5, 5 es menor que 6, sí. Y acá yo pongo 6. No, perdón, yo pongo 5.
y acá yo pongo 6, hago esto, y cuando vuelvo, e I es 6, yo pregunto si 6 es menor que 6, y la respuesta es no. Como 6 no es menor que 6, salgo y voy al paso siguiente. Si acá dijese igual, yo acá tendría que considerar igual y volvería a entrar en el ciclo. Y cuando sea 7, ya no es igual y sale. O ya no es menor y sale. ¿Sí? Entonces eso también tienen que ver ustedes. Ahora, ¿por qué yo no le pongo igual? Porque comienzo de 0. Entonces hago una pasada en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Cuando yo tengo la pasada en 5, ya lo he pasado 6 veces por el bucle. ¿Sí? Ahora, si yo pusiese que I es igual a 1, yo acá sí o sí tendría que poner I menor o igual a N. ¿Por qué? Porque ya lo tengo que incluir al 6, si no me va a pasar 5 veces. Cuando hablo de pasada, hablo del bucle que se genera acá hasta que vuelve, el bucle que se genera hasta que vuelve. A eso me refiero con la pasada. Entonces, lo que hay dentro del mientras no es otra cosa que un contador que va contando la cantidad de veces que quiero que se produzca. Acuérdense que yo uso desde mientras, cuando yo sé la cantidad de veces, o sea, no necesito una condición para que cambie la cantidad de veces que se van a realizar las acciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces ahora veamos qué hay dentro del mientras. O sea, lo único que hemos hablado recién es de este bloquecito, que lo vamos a usar, pero de acá en adelante muchísimas veces. No se van a dar una idea cuántas. Ya no lo quería tachar. Ya hablamos de esta parte. ¿Sí? Acabamos de hablar de esta parte. Ahora veamos qué es lo que va a estar dentro del bucle. Primero voy a leer el valor, que yo le voy a llamar X, valor, no, número, lo que le quieran poner. Eso ustedes lo definen como quieran, no es algo que tenga que tener una X siempre, le pueden llamar A, B, C, como le quieran llamar. Yo le llamé X porque me resulta mucho más simple. Leo X y pregunto si X es mayor que 0. Si X es mayor que 0 significa que estoy con números positivos. Entonces, muestro la palabra positivo. Entonces, cuando yo ingrese un 7, por ejemplo, lo que me va a aparecer por pantalla es la palabra positivo. No, todavía la asistencia, no, si es temprano. Esperen un rato. Aparte lo mismo, a mí me queda grabadito quienes están. Bien. Si X es mayor que 0, entonces muestro positivo. Si no, pregunto si X es menor que 0. Entonces muestro negativo, de lo contrario, si no, muestro 0. Esa sería una forma. La otra sería usar el bloque que habíamos visto anteriormente, que está aquí. Ay, ¿a dónde estaba? Acá creo que, ahí está. El de decisión, en donde yo pongo X 2.0, estoy preguntando si es mayor que 0, si es igual a 0 o si es menor que 0. ¿Sí? Lo puedo hacer con uno solo o lo puedo hacer como lo vimos hace un ratito. Entonces, ahí en ese caso, ustedes van a preguntar si X es igual a 0, por ejemplo, si X es igual a 0, entonces tal cosa. Si es mayor que 0, tal otra. Si es menor que 0, tal otra. ¿Sí? Ya no va a haber en realidad si está el si no, pero está dentro del mismo bloque, no como lo tenemos, perdón, este no era el algoritmo, era este. No como lo tenemos acá. ¿Sí? Fin desde, o sea, fin de este bloque, después de mostrar, y salgo al final. Entonces veamos esto cómo sería en diagrama de bloques.
La verdad no sé por qué figura terminador ahí, sería inicio. Inicio, ustedes tienen, yo defino n igual a 6. Luego, acá observen que ya usé directamente en este, yo podría haber puesto n directamente acá. Incluso acá podría haber puesto un bloque de lectura y decir que el usuario desde afuera ponga el valor de n, ¿sí? O bien definirlo a ponerlo el valor de 6 en n y usar n directamente acá y no 6, que eso sería lo ideal. Entonces digo que de i igual a 0, esta es la forma como se lo completa a este polígono. I igual a 0, punto y coma, i menor que n, punto y coma, y acá se suele usar i más más, ¿sí? Que significa i igual a i más 1. Y muchos software le permiten poner más 1, más i, perdón, que es lo mismo, o sea, ponerlo el más adelante. Y no cambia. Bien, entonces ustedes ingresan el valor de x y preguntan, ¿x es mayor que 0? Si la respuesta es sí, muestro positivo y salgo. Profe, ¿Cómo? ¿Sí? una consultita. Recién usted dijo que se puede poner i más o Sí. más i. Más sí. Yo la pregunta que tengo es la siguiente. Yo sé que i más hace el proceso con el valor de i y después le suma un i. Y tenía Sí. entendido que más i primero le suma un número a i y después hace el proceso. Es decir, nosotros en este caso, si comenzamos en 0 y ponemos más i en algunos software, obviamente, no en todos, Sí, es como que i comenzaría en 1, no comenzaría en con 0. un 1. ¿Eso es así o yo estoy confundido? Sí, es así. No estás confundido. Acá es indiferente, o sea, lo pongamos como lo pongamos va a ser válido igual. Por lo general se usa, se usa i más más. El más i no Meta, lo profe, gracias. empleas. ¿Sí? Usas el i más o i igual a i más 1. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Todas las dudas vienen bien. Bien. Pero ahora para nuestro propósito, con que ustedes pongan i igual a i más 1, ya después vamos a ir aprendiendo, nos va a servir. Bien. Leo el valor x, pregunto si x es mayor que 0, si la respuesta es sí, y luego regreso acá. Veo que se cumple la condición. Si se cumple la condición, vuelvo a leer el valor de x, pregunto si es mayor que 0, si la respuesta es no, pregunto si es menor que 0, entonces 0, y regreso acá, y lo voy a hacer ¿cuántas veces? N veces. Cuando se cumplan las n veces, voy a salir directamente. Pero el diagrama se expresa de esta forma como está ahí. ¿Sí? ¿Qué es el A que está antes del fin? ¿Cómo, disculpa? El A que está antes del fin. El conector. Era un conector, sí se decía, ¿verdad? Sí, es un conector. Lo único que hace este conector es derivarme de nuevo al mientras. Al desde mientras. Nada más. No hace otra cosa. Digo más, no sé por qué esto dice terminador acá y no sé por qué lo otro dice abajo. Positivo. ¿Cómo quedaría siempre positivo? No comprendo la pregunta. O sea, si A es mayor que 0 va a ser positivo, te va a decir positivo. Y va a volver acá. Y si el valor que vos ingreses... No. Ojo que acá es I, y esto es X. Son dos cosas diferentes. Y lo que te hace es el contador que va a hacer que el bucle se realice n veces. Y X es el valor que ingresa, el usuario. Son dos cosas diferentes. Suponete,
N6, acá dice que I igual a 0, que es la inicialización. Después dice si 0 es menor que 6, y te dice que I va a ser igual a 0 más 1. Entonces, de acá vos sacás que cuando ingresa la primera vez, I te va a quedar por 1. Ingresa al primer bloque y le dice al usuario, pone un número, ¿qué número querés que analicemos? Ahí está, si el compañero dice X es el valor que vos ingresás. Bien, yo digo, bueno, X igual a menos 3. Entonces, este bloque, ¿qué hace? Pregunta si 3 es mayor que, perdón, si menos 3 es mayor que 0. La respuesta es no. Y acá pregunta si menos 3 es menor que 0. La respuesta es sí. Entonces, te aparece por pantalla y te dice negativo, o sea, te podría poner el número X es negativo, el número ingresado, como quieras, es negativo. De acá vuelve a este lugar. Ahora, esto ya no lo tenemos en cuenta porque es la inicialización únicamente. Pero leo cuánto tiene I. Ahora I cuánto tiene 1. Esto lo paso para... perdón. Esto lo paso para acá. Entonces acá pongo 1. Y pregunto, ¿1 es menor que 6? Sí. Entonces, ¿qué hago acá? Pongo 1. 1 más 1, 2. Por lo tanto, queda guardado en I 2. Y necesito ingresar un segundo X, que va a ser 8. O sea, fíjate que no tiene nada que ver cómo va corriendo el I con respecto al valor de X. Entonces, 8 y dice 8, 8, ahora 8. 8 es mayor que 0, sí. Como es si voy por acá, y es un valor positivo, y regreso. Y ahora, en I que está guardado el 2. 2 es menor que 0, sí. Lo pongo acá. 2 y 1, 3. Y ingreso un tercer valor que puede ser 0. Y digo, 0 es mayor que 0, no. 0 es menor que 0, no, entonces 0. Y vuelvo para acá. Y así sucesivamente. ¿Cuánto? Bueno, cuando ya se deje de cumplir esa condición, sale. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ok. A ver, hagamos uno más. Y ya terminamos por hoy, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, y les dejo los otros para que ustedes lo hagan en casa. A ver, ¿qué dice? El ejercicio 9. Uy, yo me fui para el 9, no importa. Faltan varios en el medio, pero 6, 5, 6, 7 y 8. 4. Bueno, eso lo pueden hacer. Proporcionar las edades de 5 personas. Determinar quién es la mayor y el promedio de edades de las mismas. O sea que ya es un poquito más complejo, que tienen que realizar más de una acción. Entonces observen, acá también he usado el desde mientras. Y observen acá que ese desde mientras tiene el mismo formato, el mismo formato que vimos antes. Una inicialización de un contador, una comparación y la suma, o sea, el contador en sí, para ir sumando hasta que llegue a la cantidad de veces que corresponda. Bueno, entonces, yo tengo que leer un número y me dice, son 5 valores. De esos 5 valores tengo que decir cuál es el mayor y tengo que sacar el promedio de las edades. Entonces yo necesito leer una edad, necesito sumar todas las edades y sacar el valor promedio, y necesito comparar cada edad y decir cuál es la mayor de todas las que me interesan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Inicializamos y terminamos con un fin. Luego nosotros necesitamos conocer, podemos definir n como 5, también podría ser como una lectura de que el usuario determine cuántos son los valores. Vamos a usar una variable que se va a llamar mayor. ¿Por qué? Porque yo voy a ir comparando y la voy a guardar, ¿sí?, en una variable a mi dato,
Entonces yo necesito que esa variable esté igual a 0. Voy a determinar un promedio, que también lo puedo poner igual a 0, y una suma. Entonces leo el dato, sumo. Fíjense cómo es el proceso de la suma. Suma está en 0. Acá sí me interesa que suma esté en 0. ¿Por qué? Porque si no puede estar guardado en la memoria un valor que no me esté dando, que cuando lo sume con el valor que yo quiero calcular, no me dé lo que corresponda. Entonces sí o sí necesito inicializar la suma en 0. Entonces yo ingreso el valor, le sumo a 0 y a eso lo guardo en esta variable suma. Después, al valor ingresado, pregunto si es mayor que mayor. Ahora bien, como son edades, fíjense que yo he puesto la menor de las menores, que la menor de las menores es 0. No voy a tener edades negativas. Entonces yo la primera comparación que voy a hacer va a ser, ¿el valor es mayor que 0? Si la respuesta es sí, lo que yo tengo en X lo voy a pasar a mayor. O sea, me queda guardada la memoria con el primer valor que yo ingreso. ¿Sí? Si no, vuelvo a 4, dice así. O sea, vuelvo a leer el número. Y si la respuesta es sí, también voy a volver a 4, ¿sí? Porque es el bucle que se cierra. Hagamos con valores numéricos. Por ejemplo, la primera edad que yo ingreso es 7. Entonces yo pongo acá, suma va a ser igual a 0 más 7, ¿sí? Porque mi X hemos dicho que era 7. 7 más 0, 7, entonces en suma se guarda el valor de 7. Luego pregunto si 7 es mayor que 0. ¿Por qué? Porque yo a mayor lo había inicializado, porque lo necesito inicializado. 7 es mayor que 0, si la respuesta es sí, ahora mayor va a tener el valor 7, o sea, 7 lo pongo en mayor. Entonces, en la primera vuelta a mí me queda una suma igual a 7 y un mayor igual a 7. El segundo valor, voy a poner una X acá. El segundo valor que ingreso es el 30, por ejemplo. Entonces, yo acá leo 30, yo acá tengo 7 más 30, mi suma ahora es 37, ¿sí? Yo en suma, ¿qué tenía guardado? 7, ¿sí? Y le sumo X, o sea, 37, y se guarda en suma 37. Y yo pregunto si 30 es mayor que 7. ¿Por qué? Porque ¿qué tenía guardado yo en mayor? 7. Entonces, como es mayor, yo ahora, ¿qué voy a guardar en mayor? El valor de X, o sea, 30. Entonces, esto es la primera pasada. En la segunda pasada, suma, ¿cuánto me queda? Me queda 37. Y mayor, ¿cuánto me queda? Me queda 30. ¿Sí? La siguiente pasada, vuelvo a leer el X. Ahora mi X va a ser 2. ¿Sí? Entonces yo acá voy a tener un X igual a 2, suma, ¿cuánto valía? 37. Mi X es 2, o sea que acá tengo 39. ¿Sí? Y acá yo tengo X es 2 y mayor era 30. Y pregunto si 2 es mayor que 30. La respuesta es no, por lo tanto no ingreso a este renglón. Lo salto y vuelvo a leer otro número. ¿Sí? Mi siguiente número, y acá me queda en la tercera pasada, me queda suma con 39 y mayor sigue quedando 30. ¿Se entiende cómo es el proceso de elaboración, chicos? Sí, profe. Ok. Ok,
Observen que acá está el fin del desde, o sea que este es el bucle en donde yo lo que hago es obtener la suma de todas las edades y fijarme cuál se queda con el valor mayor de las edades sumadas. Entonces, a mí me pide el problema que determine el promedio de las edades. Por lo tanto, yo para determinar el promedio, aquí es igual a la suma sobre la cantidad de edades que estoy analizando. Entonces, yo a eso lo tengo que hacer fuera del bucle, porque si yo lo hago dentro, me va a aparecer, o sea, se va a producir la operación cada vez que yo dé una vuelta y no me sirve eso. Entonces yo al final salgo del bucle y directamente pongo que promedio va a ser suma sobre n. Acá podríamos haber puesto la flecha que estoy poniendo lo que está acá en promedio. Después muestro mayor y muestro promedio y termino el problema. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una pregunta, profe, pero es de otro punto, ¿no importa? No, espera que terminemos con este primero. Bien. No te la olvides a la pregunta. No. Es como ir resolviendo una ecuación o una ecuación, ¿cierto? Sí, exactamente. Vos para probarlo podés ir resolviéndola. La Claro. vas resolviendo y la vas comprobando de paso. ¿Sí? Gracias. Para ver Profe, sí. y acá hacen falta también esas verificaciones que nos pedían en otro punto, o sea, para verificar que nosotros ingresemos números que sean correctos, por ejemplo, que no ponga 0, -3, -5, cosas así. No es necesario. Lo podés hacer, sí, pero no te pide verificación de nada. Te dice, proporcione las edades de 5 personas y determine quién es la mayor. Sí podrías vos acá, después de leer X en este sector, podrías preguntar si X es mayor que 0 y recién comenzar a trabajar. Pero no te pide que hagas verificación. Cuando te pide que hagas verificación, sí necesitas hacer como vimos anteriormente, de que ningún lado sea igual que 0, de que capaz que haya alguna relación, búsquenla después en matemática, si tienen que tener alguna relación entre los lados para que sea válido como triángulo, ahí sí. Pero en este caso no te lo pide. Se supone que vos no tendrías que poner valores negativos porque son edades de personas. Ahora, si vos estuvieses trabajando con una programación en sí, y sí tendrías que poner la condición de que X sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque alguien te puede poner un -8, y si te pone un -8, la vas a hacer a la operación, ¿sí? Te lo va a sumar al -8 con lo que vos tengas de suma y te va a restar. Te va a preguntar si -8 es mayor que 30, obvio que no, entonces no lo va a tener en cuenta esa parte, pero te va a afectar en el promedio de la edad. En este caso te va a afectar en el promedio si pones un número negativo, pero de que lo tenés que hacer acá, no es necesario porque no te pide ningún tipo de verificación. Bien, profe, gracias. Ok, bueno, veamos entonces cómo quedaría el diagrama y ahí sí escucho la consulta del compañero. Entonces, inicializamos los valores, trabajamos con el desde mientras, ¿sí? Con la condición inicial, la condición que se tiene que cumplir y el contador, y la lectura. Leo X, sumo y pregunto si es mayor. En el caso de que no, vuelvo a ingresar, y en el caso de que sí, acá también es una flechita, ¿sí? Lo pongo en mayor y vuelvo otra vez y lo hago la cantidad de veces que necesite trabajar la lectura. Ojo que esté acá la flecha no significa que no entra al bucle, ¿no? Siempre que se produzca, ya sea que salga de acá o que salga de acá, siempre va a volver a este lugar cuando se realice el algoritmo. Cuando salgo totalmente de la estructura, voy y realizo el promedio y muestro. ¿Sí?
Ok. ¿Preguntas? Bueno, ahora sí, escucho la consulta de su compañero y después de responder, hacemos otra cosa. Sí. En el práctico, profe, hay dos puntos que dice, uno calcular el perímetro de un triángulo y el otro calcular la superficie de un triángulo, de un Ajá, rectángulo, perdón. sí. La pregunta mía es la siguiente. ¿Es solo calcular o es mostrar también el resultado por No, pantalla? tienen que mostrarlo. Siempre lo muestran. Siempre se Por eso yo muestra el les resultado. decía, si no especifican cómo, ustedes lo pueden hacer por pantalla o por impresión. Bien, bien, Pero profe. siempre tienen que mostrar. Bien, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta hasta ahí, chicos? Bueno, asistencia. Todos pónganse presentes. A ver, alguien parece que hace una pregunta.